buenas noches, hermanos. Les saludo con la paz del Señor a cada uno de ustedes. Estamos acá una vez más en vivo, transmitiendo a través de la plataforma del Facebook. Le agradezco al Señor, como todos los días, de poder estar acá, por permitirme estar y impartir como siempre la palabra de Dios. Hermanos, espero que estén bien. Dios lo bendiga a cada uno de ustedes. Esta noche nuevamente venimos a ver qué trata de decirnos Dios, ¿no es cierto?, a través de su palabra. Aquí. Hoy es 13 del 11 del 2025. Les saludo a donde estén. La última vez tuvieron hermanos de la comunidad Home, de Juan José Castelli, y de otros lugares que no recuerdo en este momento, pero ven el programa, así que bendecirlo a cada uno de ellos y poder compartir, ¿no es cierto?, este día tan especial, por dejarnos entrar en su casa. Bendecir también FM Nuevo Amanecer, programa Mónica Alfonso, reconciliando al mundo con Dios. A David II también, bendiciones para su vida. Y a cada uno de ustedes, hermanos, en esta noche vamos a compartir la palabra en Romanos 10, versículo 17. Amén. Repito, Romanos 10, versículo 17. Muy conocido es la palabra de Dios. Voy a dar a mi esposo para que ella se presente. Vivirás feliz. Oh, vivirás feliz. Amén, hermanos, les saludo con la paz del Señor. Tan solo agradecer a Dios por un día más que nos regala sobre esta tierra. Agradecer a Dios por este momento en el que estamos en este lugar, tan solamente para impartir la palabra, para sentirnos útiles delante de Él. Y así como decía mi esposo, agradecer al programa de Mónica Alfonso, Radio Nuevo Amanecer, que es donde se transmite lo que nosotros decimos hoy, la base que leemos. Sabemos que Dios quiere que en este tiempo nos levantemos, que realmente avivemos el talento, el don que tenemos. Tan solo ser agradecidos por todo, lo poco, lo mucho que podamos dar para Dios, pero si damos realmente de corazón, Dios es el que nos bendice. Así como decía mi esposo, le decía a él de elegir esta carta, donde el apóstol Pablo habla al pueblo romano, en Romanos capítulo 10, versículo 17. Sabemos que en estos días se va a hacer un encuentro de hermanas en la localidad de La Leonesa. Vienen hermanas de todos lugares, y ellos eligieron esta base donde se encuentra en Romanos capítulo 10, versículo 17, y eso le decía a mi esposo de leer en esta noche, porque habla a un pueblo que se estaba alejando del verdadero camino donde Dios decía que tenían que ir, pero vamos a ir desarrollando de a poco. Solamente pedir perdón, disculpas a los hermanos de aquel lugar, de La Leonesa, de la Iglesia Evangélica Unida, del pastor Quirino Brown. El día de ayer, miércoles, tenía que ir a llevar un mensaje, pero siempre digo, hermanos, que son los tiempos de Dios. Dios sabe que mi corazón estaba preparada, pero nosotros no manejamos los tiempos de Dios, el tiempo en sí, lo que es el tema del clima. Saben, hermanos, que acá a la mañana puede haber un sol y a la tarde cambia.
Y pasó eso. A la mañana se largó una lluvia que no nos permitía salir por la ruta y yo tenía que ir en aquel lugar a llevar el mensaje, pero no pude ir por el tema del clima, pero Dios conoce mi corazón. Dios sabe o sabrá el por qué no pude ir. Pero acá estamos hoy y le decía a mi esposo de elegir esta base que eligieron las hermanas de aquel lugar para tratar de desarrollar un poco de lo que trata, del por qué ellos eligieron este versículo y tan solo buscar siempre de Dios, que los planes perfectos provienen de Dios, hermanos. A veces nosotros queremos hacer algo, pero Dios dice que no es el tiempo, que hay que esperar y solamente estar sometidas a Él, hermano. Tan solamente vamos a hacer una oración, luego estaremos comenzando, hermanos. Amén. Te damos gracias, mi Dios, por este día, Padre. Te damos gracias, Jesús, por todo lo que tú haces. Tan solo pedirte, Señor, que seas tú tocando, Padre, cada corazón, que abras tú, Señor, en la vida de tus hijos, esa mente espiritual, ese oído espiritual, Padre Santo. Te doy gracias, Jesús, porque sabemos que todas las cosas provienen de ti, que sin ti nada somos, Señor. En este día te pedimos, Señor, que seas tú, Padre mío, obrando a través de la vida de mi esposo, a través de mi vida, Señor. Queremos ser canal de bendición, Padre, y que todo aquel, Señor, que ve, que escuche, Señor, este programa, puedan sentir realmente tu gran amor, Padre mío, ese amor tan profundo, Padre mío, que todo, Señor, las cosas buenas provienen de ti, Padre Santo. Sabemos que lejos de ti nada somos, mi Dios. Te damos gracias, Padre, por la palabra en este día. Bendito es tu nombre. Amén y amén. Amén. Gloria a Dios. Muy bien, hermanos. Le damos la bienvenida a aquellos que se van conectando también. Un saludo para mi hermana Sandra Castillo. Ahora estoy escuchando. Bendiciones, Sandra. Hola, chica. Gracias por estar ahí. Romanos capítulo 10, versículo 17. Repito, Romanos capítulo 10, versículo 17. Vamos, como siempre digo, vamos a adentrarnos, vamos a ver qué Dios trata de decirnos en esta noche. El título, hermano, de este se llama Israel necesita el Evangelio. Eso ni más ni menos. Nosotros debemos buscar a todo el tiempo a Cristo para que nosotros podamos tener la palabra de Dios. Sabe que el significado de Evangelio es llevar las nuevas buenas, ¿no es cierto? Y que es la palabra de Dios. Eso es lo que trata de decir, y en este preciso momento Israel necesitaba eso, igual que nosotros necesitamos. Amén. Y la verdad que nosotros hoy en este tiempo está escaseando la palabra de Dios. Yo no sé si siempre fue así o no fue así. Recuerden que soy muy nuevo dentro del Evangelio. Si esto acontece en la generación de mis padres, de mis abuelos, de mis tíos y nosotros, esta generación, no sé si fue modificando
¿cierto? Porque la tierra cambia, el ser humano cambia, pero la palabra de Dios nunca, nunca cambia. Entonces necesitamos hoy en este tiempo, yo como testigo, se ve en muchas iglesias que falta la palabra de Dios, falta la palabra de Dios, y es ahí a donde debemos entender nosotros que en los entretenimientos de lo que ofrece la iglesia, ¿no es cierto? Sabemos que es una toma de decisión hacer ciertas cosas. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir eso de que si un líder se basa directamente en la palabra de Dios, la iglesia, esa institución, se va a basar solamente en la palabra de Dios. Y si un líder o si un pastor o uno que lleva al frente a una congregación se basa solamente en otras cosas, la congregación va a seguir esos pasos. ¿Entiende lo que estoy diciendo? Entonces la Biblia nos enseña a nosotros de que lo primero que debemos hacer es tomar la palabra de Dios y atarla. Eso es lo que debemos hacer primeramente nosotros, y eso es lo que vamos a ir, tratar de no cansarnos, de tener mucha paciencia para poder decir, ¿no es cierto?, a la congregación, decir a los hermanos, decir a la familia, ¿por qué no también?, de que debemos escudriñar la palabra de Dios. Es la única manera, hermano, amén. Dice en el versículo 10, capítulo 10, versículo 17, dice: así que la fe es por el oír, ¿no es cierto? Y hay una coma ahí. Vamos a analizar ese término, esa palabra de Dios. Hasta acá, ¿no es cierto? Así que la fe es por el oír. Cuando yo estuvimos escudriñando con mi esposa esta palabra, yo realmente hay varias escenas, pero quiero destacarme en dos escenas. No sé si está bien correcto la palabra, pero hay dos escrituras, digamos, que la palabra de Dios, donde nos enseña de que estos dos personajes se basaron en oír primeramente. Una es el ejemplo que sacamos a la Biblia, que pudo sacar la Biblia es el ciego Bartimeo. Ese fue uno de los ejemplos que podemos, porque dice la palabra, así que la fe es por el oír. ¿Se entiende ahora qué es lo que quiere decir? O sea, Bartimeo era un hombre ciego que él escuchó, que él oyó, ¿no es cierto?, que había un hombre de Nazareno, hijo de David, que estaba haciendo milagros en todas las regiones. Él lo escuchó y seguramente en su corazón y en su mente decía, ojalá que pase acá. Y se dio la oportunidad, escuchando él el tumulto de gente, y ese ruido escandaloso seguramente de la caravana que querían verle a Jesús, querían tocarlo. Bartimeo escuchó y se dio cuenta que era Jesús. ¿Se entiende? Pero a ver, ¿qué es lo que trato de decir siempre, hermanos? Que no se trata de tener lo que hizo Bartimeo. Acá la palabra de Dios me enseña a mí que yo tengo que oír. Pero parece que no estamos oyendo absolutamente nada, porque no nos basamos en la palabra de Dios. No estamos aprendiendo a oír, ¿no es cierto?, la palabra de Dios. Intentamos quizás. Por eso a veces cuando salimos de la iglesia salimos como entramos, porque no oímos la palabra de Dios. Yo les voy a contar mi testimonio, que ya lo saben la mayoría que siempre acompañan este programa. Yo oí una voz y a través de esa voz me reconcilié. No fue algo
vamos a decir sublime o algo espiritual. No, yo escuché, yo oí esa palabra, ¿no es cierto? Y el mismo día me reconcilié porque sentía ese de poder reconciliarme. Por eso la palabra en el verso 17, así que la fe es por el oír. Muy bien, si usted ha tenido ese primer paso, ¿eh? Por eso usted congrega a la iglesia, usted va a la iglesia, ¿no es cierto? Es porque ha oído que hay un Dios de poder, o intentamos escuchar nosotros. Hay muchos hermanos que están confundidos, que van a la iglesia solamente por, ¿cómo es el término? Se va por costumbre a la iglesia, ¿eh? O por necesidades. No vamos a la iglesia por conveniencia. No vamos solamente a la iglesia por conveniencia. Y si nosotros no oímos la palabra de Dios, hermanos, vamos a seguir estancados espiritualmente. Nunca vamos a poder avanzar. Yo le agradezco al Señor de poder darme esa capacidad de poder leer la palabra de Dios. No solamente la palabra de Dios, sino leer informaciones de otros libros, porque me gusta leer. Y yo le doy gracias a Dios por darme esa posibilidad de poder leer. Dios me está enseñando en esta noche que me dice así que la fe es por el oír. ¿Y usted tiene esa fe? Ahora la pregunta, Eleazar, ¿tenés esa fe? Como Bartimeo. Bartimeo era un hombre ciego. Pero qué casualidad, un hombre ciego tiene más fe. ¿No es cierto? Ahí va otro ejemplo, una mujer que tenía esa enfermedad de flujo, ¿no es cierto? Estaba escuchando nuevamente un tumulto de gente. Él decía, si yo tocase solamente porque ella escuchó yo, que él sanaba a las personas. Y esta mujer, al oír eso, tuvo la fe, porque el Señor después dice, yo te he tocado y automáticamente me has sanado. Y Jesús lo hizo. Claro, pero Él dice algo, dice, tu fe te ha sanado. Así que la fe es por el oír. Tu fe, la mujer tuvo fe para poder acercarse a Jesús porque escuchó que Él estaba sanando a muchas personas. Y yo, por oír eso, de que Jesús ha sanado a mucha gente, yo voy a ser como esa mujer, voy a ir porque por oír tengo la fe. Y ella dice, Jesús le dice, por la fe, tú te has sanado. Amén. Amén, hermanos. Es una poderosa palabra, es algo, como le decía hoy, que las hermanas eligieron esta base ahí en la Leonesa, porque ellos hablaban que lo que están haciendo ahí es un avivamiento. Y eso también hablábamos con mi esposo y decíamos la diferencia de que sea un movimiento o avivamiento. Entonces las hermanas decían allá que esto es un avivamiento porque quieren avivar la fe, esa fe que tenemos cada uno, hermano. Y así como dice en Romanos capítulo 10, versículo 17, así que la fe es por el oír. Así que la fe es por el oír. Y el oír por la palabra de Dios. Hermanos, sabemos que en Hebreos 11, 6 dice,
que sin fe es imposible agradar a Dios. Hebreos 11:6. Que sin fe es imposible agradar a Dios. Tenemos que tener fe. Y si uno empieza a buscar el significado de fe, entonces eso, hermanos. Sabemos que la fe es aquello que nosotros no vemos, pero estamos seguros que vamos a ver o vamos a tener, queremos algo. Esa es la fe. No estamos viendo. Mi esposo recién se preguntaba si en aquellos tiempos pasaba lo mismo que ahora, que escasea la palabra. Hermano, y yo me acuerdo que en mi niñez, cuando iba a la iglesia, veía esos ancianos que realmente tenían esa fe inquebrantable. Y eran ancianos que no tenían título, que no tenían estudio, pero la fe de ellos, hermano, era impresionante. Y algo que decían esos ancianos cuando nosotros éramos niños, cuando nos oraban y decían, esta generación va a ser una generación bendita, porque van a tener cosas, van a ver cosas que nosotros no tenemos o no vemos. Y esa era la fe de ellos. Y hoy, hermano, yo puedo decir gracias, Señor, porque tuve una abuela que me enseñó realmente a guardar las enseñanzas verdaderas dentro de mi corazón. Y esa es la fe, hermano. Que todo lo que hagamos esté para agradar a Dios. Y la historia cuenta que el apóstol Pablo, al escribir esta carta a los romanos, él se encontraba en Corinto. Y él empieza a escribir. Y él manda esto y dice, así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Hermanos, nosotros oímos cada cosa, todos los días. Pero acá el apóstol Pablo le estaba diciendo a su pueblo que la fe proviene del oír. ¿Qué cosa oímos? Y después dice, el oír la palabra de Dios. Nosotros, que somos un pueblo escogido por Dios, que somos hijos de Dios, debemos leer la palabra para llevar a toda criatura. Hoy decía mi esposo, ¿qué es evangelizar? ¿Qué es? Es llevar las buenas nuevas, llevar las buenas noticias. Y eso es lo que estaba diciendo el apóstol Pablo. Oigan, tengan fe. Pero ¿qué lo que están oyendo hoy? Y él estaba preocupado porque ese pueblo se estaba perdiendo, porque ese pueblo se estaba yendo por otro camino, estaban yendo tras otros dioses. Por eso él agarra y le dice, así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Él estaba mandando a este pueblo que escudriñen, que lean. Y eso hablábamos con mi esposo, porque todo está escrito, hermano, en la Biblia. Todo está escrito. Uno puede decir, yo tengo fe, pero la Biblia dice que la fe sin obra es muerta. Nosotros tenemos fe, pero tenemos que trabajar en la obra de Dios. En el versículo 18 dice, pero digo, no han oído. Antes bien, por toda la tierra ha salido la voz de ellos, y hasta los fines de la tierra sus palabras.
Por toda la tierra, por todos lados se escuchó la voz del que predica, del que lleva las buenas nuevas. Desde el principio había alguien que predicaba, que decía las cosas de Dios. El 19 dice, también digo, ¿no ha conocido esto Israel? Primeramente Moisés dice, yo os provocaré a celos con un pueblo que no es pueblo, con pueblo insensato os provocaré a ira. En esta parte, hermano, el apóstol menciona a Moisés, porque uno, si vuelve para atrás o al inicio de la historia, cómo el pueblo de Israel fue sacado de la esclavitud. Y esa tarea le tocó a Moisés. Y el apóstol Pablo nombra acá al profeta. Y él dice, yo os provocaré a celos con un pueblo que no es pueblo. Con pueblo insensato os provocaré a ira. Dios mandó a su hijo, a su único hijo, a buscar aquello que estaba perdido. Y la palabra que dice, hermano, que Jesús vino, mas los suyos no los recibieron. Y acá él habla, el apóstol menciona, yo os provocaré celos con un pueblo que no es pueblo, con pueblo insensato os provocaré a ira. Él vino a buscar un pueblo, pero ese pueblo le dio la espalda. Y acá podemos nombrar a los gentiles, personas que no creían, pero esas personas escogió Dios. Habla de que Dios no hace diferencia. Habla de que cuando nosotros vamos a predicar, de que cuando nosotros vamos a llevar las buenas nuevas, no importa el color de piel, de qué religión es, de qué clase social es. No, lo que importa es la palabra y llevar y tocar el corazón de aquellas personas. Eso decía acá en esta parte, hermanos. El versículo 20 dice, Isaías dice resueltamente, fui hallado de los que no me buscaban, me manifesté a los que no preguntaban por mí. Ahí volvemos, hermano. Y el apóstol vuelve a nombrar al profeta Isaías. Todo esto, hermanos, se encuentra en el Antiguo Testamento. Y nosotros estamos hablando acá ya en el Nuevo Testamento, donde aparece el apóstol Pablo. ¿Y qué dice, hermanos? Isaías dice resueltamente, fui hallado de los que no me buscaban, me manifesté a los que no preguntaban por mí. Jesús vino a buscar a un pueblo que le dio la espalda. Y otras personas preguntaron por él. Otras personas se acercaron a él. Porque el pueblo que él había escogido estaba yendo por otro camino. Por eso el versículo dice que la fe viene por el oír, el principio, hermano, el 17, y el oír por la palabra de Dios. Ese pueblo escogido, el pueblo judío, el pueblo de Israel,
el pueblo que apreciaba el Señor Jesucristo. Era un pueblo que se estaba volviendo rebelde, por eso nombra a Moisés. Si uno empieza a mirar detenidamente todo lo que hizo el Señor Jesús por ese pueblo, todo lo que le hizo hacer pasar, pero todos los milagros, y aún así ellos murmuraban y se quejaban. ¿Dónde está Dios? Hubiésemos preferido quedarnos allá y morir allá, vivir de esclavos, cuando Dios quería que sean un pueblo libre. Y eso es lo que la palabra nos está diciendo. En este tiempo, hermanos, debemos leer la Biblia. Debemos de saber qué es lo que realmente Dios quiere con nosotros. Y es algo que siempre hablamos con mi esposo. Si yo estoy acá enfrente de la computadora, detrás de este micrófono, ¿qué quiero dejar? ¿Qué quiero enseñar? ¿Cuál es mi misión? Así como decía hoy mi esposo, hay muchas personas que van a la iglesia por cualquier motivo, hermano. Pero el Señor dice que la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. Nuestra misión es de dejar en lo alto la palabra de Dios. De que cada uno de ustedes realmente pueda leer un versículo y que ese versículo aten a su vida. Porque no hay otra cosa, hermano, sobre esta tierra que pueda dar consuelo a nuestra vida más que la palabra de Dios. Y que no seamos como esas personas que le dieron la espalda a Dios, que quisieron ir por sus propios caminos, quisieron hacer sus propias reglas. Dios es un Dios de amor, pero es un Dios celoso, hermano. Él quiere que solamente le sigamos y le sirvamos a Él. Nosotros no podemos tener dos dioses, como dice la palabra. No podemos servir a dos dioses. Por eso también habla de los dos caminos. ¿A cuál camino? No podemos estar en los dos caminos. O estamos en esto o estamos allá. Un día soy cristiano, el otro día soy del mundo, otro día estoy en la iglesia y así. No. Porque ahí nos estamos volviendo como este pueblo que hacía lo que quería. Y ellos pensaban que estaban agradando a Dios. Ellos pensaban que estaban en el camino correcto. Pero acá el profeta, acá el apóstol Pablo le estaba diciendo, miren, vean, realmente están buscando agradar a Dios. Y el versículo 21 dice, pero acerca de Israel dice, de vuelta, hermano, habla sobre el profeta Isaías, pero acerca de Israel dice, todo el día extendí mis manos a un pueblo rebelde y contradictor. Todo el día extendí mi mano. Porque ese es Dios. Dios siempre está. Pero somos nosotros, a un pueblo rebelde. Nosotros somos rebeldes. Contradecimos las cosas que Dios quiere que hagamos. No porque yo pienso que es así. No porque yo digo, y ahí no estamos haciendo lo que Dios nos manda, sino es mi pensamiento, es el yo lo que está. Pero acá es lo que está diciendo, extendí mi mano todo el tiempo, pero igual este pueblo fue un pueblo rebelde.
Hermano, y acá dice la palabra que debemos leer las Escrituras, que realmente nosotros nos pongamos a pensar en este tiempo a nuestro alrededor. Como le digo a mi esposo, ya nos tenemos ancianos. Antes, cuando yo era niña, sí, estaban mis pastores, estaba mi mamá, mi abuela, mis tíos, donde nosotros nos refugiábamos porque ellos oraban por nosotros. Pero ahora no están. Entonces el tiempo, como dice, es un avivamiento lo que están haciendo las hermanas allá en la Leonesa, y es bueno avivar el talento de cada hermana. Si hay en cada iglesia una líder, tiene que levantarse a predicar, a coordinar, a cantar, a orar, según el talento que el Señor nos dio. Pero la palabra dice, así que la fe viene por el oír. Y el oír por la palabra de Dios. No olvidarnos, hermanos, que es la palabra el centro de todo. La palabra de Dios. Hermanos, nosotros cuando escudriñamos la palabra, es Dios quien está hablando sobre nuestra vida. Pasamos por tantas cosas en este tiempo. Que falta esto, que falta aquello, que no llego al mes, que me piden allá, que ¿cómo hacemos? Y nos desesperamos, porque nos pasa a nosotros, nos está pasando. Pero la palabra, ¿qué dice, hermano? La fe, ¿dónde está puesta mi fe? Si mi fe está puesta en las cosas de esta tierra y no es una fe blanda, que se disuelve. Ahora la palabra, ¿qué dice? Que Dios creó los cielos y la tierra, que Dios es el dueño del oro y la plata y que Dios nunca deja avergonzados a sus hijos. Y mientras tengamos salud, hermano, debemos dar gracias. Y todo lo que nosotros necesitamos, Dios va a proveer según el tiempo de Él. Y en este tiempo debemos aferrarnos a Dios. Nuestra fe debe estar puesta en Dios, en buscar más y más y leer la palabra, hermanos. Leer la palabra de Dios. Amén, gloria a Dios. Entendiendo, hermano, la palabra de Dios. Evidentemente Dios nos está alentando en esta noche, nos está hablando de una manera como todo hijo. Recuerde que la palabra de Dios es la que debe escuchar. Eso es lo que nos está diciendo en esta noche, no a Eleazar ni a Nancy, sino la palabra de Dios. Así que la fe es por el oír. ¿A quién debemos ir? Oír a nuestro Señor Jesucristo. Porque el Señor Jesucristo, a través de su palabra, lo es traído por Dios, por la palabra de Dios. Ahí está. Jesús dice que yo soy Dios, Él es Dios, y Él es mi Padre, yo soy el Padre. Nadie viene a mí si no es por mí. Jesús, nosotros tuvimos la fe, pero acá hay algo de que estuve escudriñando también, de que cuando nosotros la primera vez, usted recuerda la primera vez que cuando oyó la palabra de Dios, esa fe inquebrantable, y al pasar mucho tiempo, al pasar muchos años en su vida, volvemos a caer en el mundo, ¿no es cierto? Por eso está la palabra acá, hermano. Qué increíble que es tan poderosa y eficaz, dice su palabra, porque como nos conoce a nosotros el Señor, tenemos que volver a la palabra. Y se encuentra en Romanos, donde nos hace entender en el versículo 10, capítulo 10, versículo 17, de que una vez nosotros oímos esa fe.
Pero al pasar mucho tiempo, no hemos contaminado al mundo. Entonces, eso es lo que está diciendo anoche esta palabra. Amén. Dice, pero Dios no ha oído. Antes bien, por todas las tierras ha salido la voz de ellos, y hasta los fines de la tierra sus palabras. Eso es lo que acabo de decir, más común, por decirlo así de una manera, que debemos volver a Él. Yo acá quiero compartir una palabra, y anote también, que se encuentra en Colosenses capítulo 3 versículo 16. Dice lo que acabamos de decir: la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros. Ahí está. ¿Qué te está diciendo? Como mi esposa dijo, si usted tiene el don, hermano, de predicar el evangelio, hágalo. Y si se equivoca, amén por eso. Pero si no participa, nunca va a saber si se ha equivocado o no ha acertado estas cosas. Yo me equivoqué un montón de veces, pero uno va procesando. Mi esposa también se ha equivocado muchas veces, pero acá vamos procesando porque necesitamos que el Señor more en nosotros, para exhortarte a vos, para darte ánimo a vos, para vos decir que vuelvas de nuevo al Señor, que solamente te venimos a dar el Evangelio. Pensamos que nosotros conocemos al Señor por ir sábado y domingo a la iglesia, pensamos que hacemos sacrificio por el Señor, pensamos que hacemos el sacrificio y realmente conocemos a Dios. No, hermano, intentamos conocer a Dios, hacemos el esfuerzo, queremos morar nosotros. ¿Y cómo lo hacemos, Eleazar? La palabra de Dios. Por eso nosotros escudriñamos su palabra, moramos en Él. Intentamos leer la palabra y vamos conociendo a nuestro Señor Jesucristo. Colosenses capítulo 3 versículo 16: la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos, exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, contando con gracia y a vuestro corazón al Señor con salmos e himnos, cánticos espirituales. ¿Ve? Entonces en esta noche, en este día, en este mediodía, que lo que usted está haciendo, el Señor dice que debe volverse a Él. Después hay otra palabra en Colosenses, en Colosenses está, esa era la única que quería, para que no nos confundamos. Quería compartir con ustedes eso. Después dice vamos a leer que es de lo que acabo de decir también, en Gálatas capítulo 3 versículo 2 al 3. Vamos a leer 2 versículos, hermano, para que podamos entender qué es lo que trata de decirnos, hermanos. Esto solo quiero saber de vosotros: ¿recibiste el Espíritu por las obras de la ley, no es cierto? ¿O por el oír de la fe? ¿Oír con la fe? ¿Oír con fe? ¿Tan necios sois? Habiendo comenzado por el Espíritu, ¿ahora vais a acabar por la carne? Eso es lo que trata de decir, que debemos volver a Él. Romanos cita, ¿no es cierto? Pablo cita, escribe en este capítulo a los Colosenses, ¿no es cierto? Así es, Romanos, donde hace la visita y deja esta carta, ¿no es cierto?, para que se vuelvan a Él, para que nos volvamos a Él. La verdad que somos un pueblo, como dice acá, todo el día extendí mis manos a un pueblo rebelde y contradictor. Hay tanto por decir en esa parte, pero en esta noche el Señor te dice, así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Escuche la palabra de Dios, escudriñe la palabra de Dios, para que usted y su familia sean salvos, para que usted y su casa, dice la palabra, puedan servir al Señor.
Quizás mis hijos ahora no puedan entender porque son chicos, pero esto, lo que estamos haciendo nosotros, lo que usted está haciendo en la obra del Señor, serán testimonios para ellos y serán testimonios para sus hijos, y así una generación, ¿no es cierto?, donde nosotros debemos también enseñar, porque es por la fe y por la palabra de nuestro Señor Jesús. Amén. Yo tengo fe, todos tenemos fe, pero acá ¿qué dice? Por la palabra de Dios. Y cuando nosotros nos apropiamos a la palabra de Dios, es a donde nuestra conducta, es como un manual, es a donde nuestra conducta empieza a moderar, tanto físico, externo y interno, tanto espiritual, tanto físico. Y uno va aprendiendo, de a poco va aprendiendo eso, y se va a dar cuenta que va a decir, yo pensé que conocía al Señor, yo pensé que conocía al Señor, tuve que pasar por este proceso para realmente conocer a nuestro Señor Jesucristo. Cuando usted tuvo ese divino, ¿no es cierto?, esa divina palabra de Dios, es porque ahí empieza el verdadero evangelio donde usted va a ir. Y no solamente Dios va a ver eso, sino todo lo que le rodean a usted. Todo. Por eso, evangelizar, ¿no es cierto?, no es nada menos, no es fácil. Es un trabajo que debemos, es una obra que debemos hacer nosotros. Yo oí la palabra de Dios, avivé ese Dios y lo estoy intentando así para poder predicar a ustedes que están del otro lado, exhortándole, diciéndole que la palabra de Dios me dice hoy, en este día, de lo que usted está haciendo, debe escuchar la poderosa palabra de Dios. Amén. Y saludo para Mani. Aleluya, dice, poderosa mi Cristo Jesús. Horacio también, todo un saludo, Horacio. Gracias por estar ahí, para acompañarnos, para escuchar la palabra de Dios. Así que esta es la palabra en esta noche, hermanos. Romanos capítulo 10, versículos 17 y 18 en adelante. La verdad que ayer tenía una situación, un problema, pero era la que me edifica a mí, es la palabra de Dios. Me va edificando, voy orando solito a veces ahí para que esta cosa de que me suele pasar se vaya menguando, por decirlo de una manera. Porque sé que creo la palabra, sé que el Señor por algo me toca, sé que el Señor me está procesando en mi vida, sé que un montón de cosas donde yo tengo que moldearme también para poder, ¿no es cierto?, seguir predicando el Evangelio. Hermano, usted como líder, usted como el líder de una iglesia, el líder de jóvenes, el líder de mujeres, el líder de danza, todo eso, líder debe leer la palabra de Dios para que usted como líder, ¿no es cierto?, les enseñe a los que le siguen para que escuchen la poderosa palabra de Dios. ¿Por qué? Porque la palabra me dice ayer, si mis hijos me deben seguir a este Dios, yo tengo que hacer ¿qué? Así que la fe es por el oír, ¿no es cierto?, me dice a mí, y el oír por la palabra de Dios. Y mis hijos saben eso, lo saben con mi esposa, lo saben conmigo. Hemos tenido fe por la palabra de Dios. ¿Cuál es la palabra de Dios? Está acá. Exhortar, predicar, orar en el desayuno, orar en la merienda, orar antes de dormir, antes de ir a la escuela, orar, etc. Hay tanto. Cuando usted escucha la palabra de Dios, todo esto vendrá. Todo esto vendrá. Amén. Qué hermosa palabra de exhortación para cada uno de nosotros. Dicen saludo para... A ver, Claudia, mi prima Núñez, bendiciones, prima Eleazar. Saludo para tu esposa. Gracias. Estamos mirando. Gracias, prima. Gracias, estamos acá.
Generalmente salimos los miércoles, pero ayer no pudimos, pero hoy sí, bueno, estamos acá. Así que Hanachek, Romanos capítulo 10, versículo 17 en adelante. Amén, hermano. Saludar a los hermanos que nos están viendo, que la rica gracia de Dios llegue a sus hogares, en todos sus proyectos, sus anhelos. Y así como decíamos la palabra en Romanos capítulo 10, versículo 17. Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Mientras que nosotros todos los días vamos escudriñando la palabra, nuestra fe va creciendo, porque estamos oyendo la voz de Dios. Al escudriñar, al aprender la palabra, Dios habla en nuestra vida. Entonces vemos reflejado el amor de Dios en cada uno de los textos, hermanos. Por eso se dice que la palabra es nuestro alimento espiritual de todos los días. Así como decimos siempre, sin Dios nada podemos hacer, hermano. Le decía el otro día a mi esposo que él conoció el mundo, conoció los placeres de este mundo. A diferencia de mí, como le digo a él siempre, yo nací en el camino de Dios, nunca me aparté, siempre fui criada dentro de la iglesia, nunca me aparté del camino de Dios. Y le agarraba y le decía, la diferencia que tuve en ese 2020 fue que antes sí, me iba a la iglesia sábado, domingo, cuando hacíamos los cultos para recibir a los hermanos en marzo en la conferencia de jóvenes, trabajábamos en la obra de Dios, pero a mí nunca me nació, hermanos, de leer la palabra, porque tal vez era una niña todavía espiritual, que no sabía cuál era el don, cuál era para lo que Dios me llamó. Hasta que tuve que madurar, espiritualmente madurar, a mis 35 años, a los 35 años de edad recién, hermano. Porque fue en ese 2020 donde realmente me encontré sola. Fue realmente en esa pandemia donde quise alejarme de Dios. Por eso los procesos, hermanos, que nosotros pasamos, si realmente estamos sostenidos de la mano de Dios, es con un propósito. Por eso dice, todas las cosas son cosas para bien, no cosas para mal lo que nos va a pasar. Entonces yo no entendía, hasta que un día hablando con Dios, orando, entendí que los planes de Dios son perfectos. Pero ¿cómo uno entiende eso, hermano? Escudriñando la palabra, porque la palabra es la que nos alimenta espiritualmente. Y quiero dejarles un versículo, hermanos, en Jeremías. Jeremías capítulo 15, versículo 16. Es una palabra muy alentadora que a mí me fortalece cuando escucho. Dice Jeremías capítulo 15, versículo 16. Fueron halladas tus palabras. Fueron halladas tus palabras y yo las comí. Y tu palabra
me fue por gozo y por alegría de mi corazón, porque tu nombre se invocó sobre mí, oh Jehová, Dios de los ejércitos. Hermanos, cuando uno, como decía, pasa por esos procesos y realmente empieza a buscar de Dios, empieza a entender qué es lo que Dios quiere hacer en nuestra vida y entiende cada versículo. Fueron halladas tus palabras, decía el profeta Jeremías. Fueron halladas tus palabras y yo las comí. La palabra de Dios es poder. La palabra de Dios, como dice, es viva. Es la que nos da vida, hermanos. Y el profeta decía, fueron halladas tus palabras y yo las comí. En un momento donde uno está temeroso, en un momento donde uno está con dolor, en un momento donde uno está desesperado, donde uno está triste, donde uno ya no puede seguir adelante por tantas pruebas, por tantas luchas. Y en la palabra dice, fueron halladas tus palabras y yo las comí. Tu palabra me fue por gozo y alegría en mi corazón. Porque cuando uno empieza a escudriñar la palabra, Dios hace eso. Dios nos tranquiliza, Dios nos da paz, Dios renueva nuestra fuerza, Dios nos alumbra el camino, porque parece que cuando estamos mal está todo oscuro. No tenemos salida, pareciera. Pero cuando uno empieza a leer la palabra de Dios, Dios abre nuestra mente. Y Dios dice que dejemos todo en manos de Él. Que todo Él hace a su tiempo. Y hablaba con mi esposo y le decía, a los 35 años recién entendí que cuál era el plan de Dios sobre mi vida. A pesar de que tenía ese dolor tan grande en mi corazón, pero me aferré a la palabra de Dios y hoy estoy acá. Hay días que sí, uno siente tristeza, así como decía mi esposo ayer, se sentía mal, se sentía que no podía estar tranquilo. Pero algo que siempre decimos, debemos orar todos los días. Por eso la palabra dice, orad y velad en todo tiempo. ¿Por qué? Porque el enemigo está ahí rondando como león rugiente. Si nosotros un día, hermanos, no oramos, le damos lugar al enemigo. Por eso el Señor dice, uno se levanta, gracias Señor por este día. Tal vez tengo no para comer, pero Señor, tengo salud. Tengo salud. Y sabemos que todo proviene de Dios. Y Él va a proveer nuestras necesidades. La palabra dice que sin abrir nuestra boca el Señor ya está conociendo lo que nosotros necesitamos. Pero para eso nuestro corazón debe estar puesta en Dios. Por eso cuando uno empieza a escudriñar la palabra, hermano, Dios abre nuestra mente. Dios nos transforma, como hoy decía mi esposo. Dios nos cambia. Dios nos hace ser nueva criatura. Y eso sentí yo, hermano. En esa pandemia yo como que nací de nuevo. Tuve que madurar espiritualmente. Tuve que levantarme, dormir, comer, orar. Todos los días pidiéndole a Dios fuerza. Y entendí que los planes de Dios son perfectos, pero si nosotros hacemos la voluntad de Dios. En ese momento, hermano, de dolor, ¿qué es lo que no le dije a Dios? Le reclamé tantas cosas. Pero hoy doy gracias porque estoy acá y entendí que ese era el plan de Dios, que yo madure, que yo busque de Él, que me sostenga de sus manos poderosas y que crea en su palabra
y que Él no me iba a dejar. El mundo, las personas te pueden fallar, pero Dios no. Nuestro corazón debe estar puesto en Dios. Y hoy yo doy gracias, hermano. Doy gracias por todo lo que Dios está haciendo. Estoy acá con mi esposo. Hablamos con él los fines de semana cuando no nos vamos al trabajo. Escudriñamos unas horas la palabra. ¿Por qué, hermano? Porque queremos que nuestros hijos, nuestros sobrinos, nuestros nietos, todos los que vienen atrás nuestros sigan este camino. Así como decíamos hoy, somos una generación bendita. ¿Por qué? Porque hubo ancianos que hoy ya no están, que nos marcaron el camino, y así tenemos que ser nosotros, seguir esa fe de ellos. Dejar algo bueno. Y eso es lo que dice la palabra. Que realmente nosotros salgamos a predicar la palabra de Dios, no a otra cosa, sino la palabra de Dios. Amén, hermano. Que realmente Dios pueda transformar sus corazones y que para Dios no hay cosa imposible. Tan solo debemos de creer, buscar de Dios. Yo doy gracias, hermano, por todo, por todo. Cuando me levanto digo gracias, Señor, por un día más. Gracias, Señor, por la salud de mis hijos, por la vida de mi esposo, por la vida de mi padre, mis hermanas, mis sobrinos, mis cuñados. Gracias, Señor, por el trabajo que tengo. Gracias, Señor, por lo poco, mucho que tengo, pero te doy gracias. Aún me falta cosas, pero yo sé que tú a tu tiempo me vas a dar lo que estoy necesitando. Oro por aquellos hermanos que están enfermos. Oro por las congregaciones, por los líderes. Porque para eso nos llamó el Señor. Orad, dice, los unos a los otros. Amad a tu prójimo como a ti mismo. Y eso es lo que debemos hacer. Solamente espero, hermanos, que Dios renueve sus fuerzas. Que todo aquello que ven, escuchan, realmente puedan ser transformados a través del Espíritu Santo. Tan solo dar gracias siempre a Dios. Así como le decía hoy, el día de ayer no pude ir a la Leonesa. Yo tenía unos planes, pero Dios sabrá por qué no pude estar. Tan solo vamos a estar orando para que todo lo que se haga en la iglesia del pastor Quirino Brown pueda ser todo de gran bendición. Vamos a estar orando por las hermanas, por los líderes que van a estar llegando en ese lugar, que Dios cuide su camino, el viaje, porque uno cuando viaja a otro lugar, hermano, deja su casa, tal vez dejan hijos, dejan a su esposo. Entonces vamos a estar orando para que Dios cuide a cada una de ellas, que cuide todo lo que van a hacer, que si hay cosas que están faltando, como estábamos diciendo, Dios es el que provee. La palabra del otro día que hablábamos, decíamos que es mejor dar, hospedar a los hermanos que vienen de otros lugares, que realmente sea un día de bendiciones, encuentro en aquel lugar, que realmente podamos alimentarnos de la palabra, hermano, en este tiempo. Amén, gloria a Dios. Muy bien, hermanos, espero que la palabra haya llegado a su corazón, a su mente. El mensaje es claro: vuelva al Señor, conozca su palabra viva, eficaz, donde nosotros debemos alimentarnos todos los días para conocer a nuestro Señor. La verdad que un día muy lindo, la verdad que agradezco como siempre al Señor por permitirme poder estar acá, para poder compartir su palabra y darme la oportunidad de seguir. Pido sus fieles oraciones en mi vida, en la vida de mi esposa, para poder seguir predicando el Evangelio. Hermano Charlatán, hasta aquí en la
Padre Celestial, gracias te damos, Señor Te damos Jesús, gracias, Padre, por este momento, por Señor. tu palabra, Señor, en Te damos esta gracias, noche. mi Dios, por la palabra, Padre Santo. Bendice, Señor, a aleluya. aquellos Tu palabra dice, que Señor, que necesitan, la fe Señor. proviene del oír y del oír la Necesitamos palabra de Dios. alimentarnos de tu palabra. Ayúdanos, Señor Jesús, a ser verdaderos siervos tuyos, Padre Gracias Santo. te damos, Señor Jesús. Tu palabra dice que debemos ir y predicar a toda Gracias te criatura, damos, Señor Señor Jesús. Jesucristo, aleluya. Prepáranos el Por la camino, oportunidad Padre de poder Santo. estar acá, Señor Te Jesús. pedimos por aquellos que necesitan de ti, Padre mío, que están desanimados espiritualmente, Señor, Gracias que te necesitan damos, un Señor. trabajo, que les falta salud, Padre mío. Te pedimos, Señor, por cada uno de Gracias, ellos, Padre Señor Jesús, Santo. aleluya. Te pedimos por cada congregación, por cada líder, por los pastores, Bendice, por Señor las Jesús. pastoras, Señor, aleluya. Te damos gracias por aquellos ancianos que aún quedan, Señor, en cada congregación, mi Dios. Te pedimos, Padre Santo, que seas tú, mi Dios, tocando cada corazón, cada vida, Padre. Te pedimos, Señor, por el viaje de mis hermanas, Señor, que estarán viajando hacia la Leonesa, mi Dios. Gracias, Señor Jesús. Que aleluya. todo lo que se haga, Señor, en aquel lugar sea de bendición, Bendito Padre es tu mío. nombre, Señor Jesús. Te damos gracias, Padre, Gracias porque te damos, sin Señor. ti nada somos, Sí, Señor Señor Jesucristo, aleluya. Derrama paz, Señor, en cada hogar, en cada corazón, mi Dios. Te damos gracias, Padre, por la palabra, mi Gracias Dios. por tu aleluya. palabra. Te Amén. damos gracias, Jesús. Amén. Amén, hermano. Que Dios lo bendiga. Nos volveremos a ver. Bendiciones a cada uno de ustedes.